Bien, a ver, jóvenes, quedamos ya en tomar y dar inicio con el primer capítulo, ¿verdad? Ya hemos analizado el plan global, etcétera. Entonces vamos a ver la parte de vectores, que como lo dije en la anterior clase, ya con seguridad usted ha visto esta parte del tema, que abarca dos conceptos fundamentales, ¿no? Que es un escalar y que es propiamente un vector, ¿ya? Entonces, vayamos analizando eso, chicos, a ver. Vectores, entonces, ¿ya? Son dos conceptos fundamentales. Una es el escalar. El nombre lo indica, chicos. O sea, usted requiere conocer un número, ¿no? Un número es un escalar, ¿verdad? El conocimiento de un número. Evidentemente, un número real, ¿verdad? A ver, por ejemplo, chicos, la temperatura. Para la temperatura usted necesita uno 20, ¿no? Y ahí usted añade las unidades, ¿no? Usted puede ser en grados Fahrenheit, en grados Celsius, etcétera, pero necesariamente necesita un número. Lo mismo con la longitud, ¿no? 100, pues 100 metros, 100 kilómetros, etcétera. El área, bueno, etcétera. El área igual, ¿no? Pues depende si está en centímetros cuadrados o en metros cuadrados, etcétera. Lo que no ocurre, chicos, con un vector. Cuando hablamos de vector, chicos, ese vector está compuesto por una magnitud, ¿no? Que es el segmento. ¿En qué dirección va ese vector? ¿Y qué sentido tiene el vector? Entonces, son tres características, ¿ya? Que con un gráfico es mucho más sencillo de entender. Posee tres características, chicos. Tres características. Magnitud, dirección y sentido. Entonces, tiene un punto de partida y un punto final, porque está hablando de una magnitud, por tanto es un segmento, ¿no? En el momento que usted coloca el sentido, chicos, se convierte en un vector.
¿sí? Y esta ya usted puede anotar como un vector A, ¿sí? Entonces, a ver, vamos analizando. Eh, la distancia desde O hasta P es la magnitud. Que luego lo veremos de que casi en todos los textos, chicos, referidos a cálculo 2, esta magnitud se conoce como norma del vector, ¿ya? Pero enseguida lo vamos a aclarar un poco. El sentido, la flechita, chicos, la flechita es el sentido del vector. Por ejemplo, ahí, tal como está dibujado, el sentido de ese vector es noreste, ¿no? Noreste. Y la dirección, chicos, por lo general está respecto a un plano horizontal o plano vertical. En sus generalidades, un plano horizontal, ¿no? Esta es la dirección. ¿No? Que usted también podría haber tomado el eje vertical y trazar un ángulo, ¿no? Le comentaba que esta magnitud, chicos, usted va a encontrar con el nombre de norma, de esta forma. Norma del vector A. Y siempre, esta es la característica cuando hablamos de norma. La norma, chicos, siempre es un número positivo. ¿Ya? No considera el valor negativo. Recuerde que cuando usted haya la distancia entre dos puntos, existe la raíz cuadrada, ¿no? Y a veces cuando en los ejemplos nos piden ecuaciones, tenemos que considerar el signo positivo y el signo negativo, ¿no? Para alguna situación donde existen dos soluciones, ¿no? Si pues, recuerdo un poquito, cuando se hubiera hecho ese tipo de ejemplos en geometría plana. En norma, chicos, ahí se considera solamente el signo positivo, ¿ya? Entonces, la norma se refiere a la magnitud, ¿sí? ¿Sabes si lo anoto acá? Esta, pero con la aclaración de que siempre es el valor positivo, ¿ya? Ahora recuerda también, acá, chicos, según la notación, usted puede escribir en el vector A como el segmento OP, pero como es vector con flechita, ¿no? Y de aquí vamos a generalizar posteriormente, chicos,
Si está en el plano, entonces es un vector que está en un espacio 2. Si está en el espacio, está en un espacio vectorial 3, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos a aclarar. Si está en el plano, chicos, recuerda, tiene solamente 2 coordenadas. En el espacio ya vamos a ver de que tiene 3, ¿ya? Pero es con calma. A ver, toquemos un poco del álgebra vectorial. ¿Qué operaciones existen? A ver, definamos los vectores y hacemos suma, diferencia, etcétera, ¿ya? Sean el vector A, el vector B y el vector C, que pertenecen a un espacio vectorial enésimo. ¿Esto qué significa? Que el vector A tiene n coordenadas, ¿verdad? Sí. Y lo mismo el vector B. Y C también de la misma manera. Puedes sumar un vector C, los representamos como la suma de los dos vectores. Y puedes sumar sus componentes, así de simples, chicos. El vector C es A1 más B1, A sub 2 más B sub 2, A sub n más B sub n. Si usted nota, chicos, a ver, esa suma está respecto a al número de componentes. Entonces, ambos vectores necesariamente deben de estar en un mismo espacio vectorial. Si A está en el espacio vectorial 3, B también tiene que estar en el espacio vectorial 3, ¿no? Si no, no se puede definir la suma. ¿Está bien? La resta, chicos, está, si bien no se define de forma externa, es una particularidad de la suma, ¿no? En realidad, dos definiciones concretas son la suma y la multiplicación, ¿recuerdan? Números reales. La resta, chicos, es una particularidad de la suma. Pero aquí podemos anotar un problema, ¿no? Diferencia o resta.
un vector D en realidad es una suma más el inverso de D. Si el vector B está de este a oeste, su inverso estará de oeste a este y usted hace la suma. ¿Está bien? Con sus coordenadas, chicos, yo creo que no es necesario escribir o añádalo usted. Sería A1 menos B1, A sub 2 menos B sub 2 y el término enésimo también, A sub n menos B sub n, ¿no? Bien, la multiplicación de un escalar por un vector. De un escalar por un vector. Bueno, entonces sean un escalar, vectores a los reales, y un vector que está en el espacio B sub D. Entonces podemos multiplicar, chicos. El vector A es de la forma 1, 2, hasta el enésimo. Entonces será lambda sub 1, lambda sub 2, hasta lambda a sub E. Ahí está, chicos. ¿Está bien? A ver, podemos ver un poco sobre la interpretación geométrica. A ustedes recuerden nomás, chicos, cuando hablamos de suma y diferencia, recuerdas, en física más que todo, lo dicen y utilizan la palabra la ley del paralelogramo. Sí, ley del paralelogramo. ¿A qué se refiere eso? A ver, chicos. Voy a cambiar de página, ¿ya? Un cachito, por favor. Ya, siga nomás, no hay problema. ¿Listo?
muchas gracias. Representación geométrica. A ver, ¿qué pasa con la suma y resta? A más B, entonces, chicos, a ver. ¿Qué hace de forma paralela trasladar, no? El vector A y el vector B. Y aquí tiene la suma. Ahí. O la resultante, ¿verdad? Esa palabra tengo utilizado. ¿Qué pasa con la resta? ¿Sí? Entonces sumamos el inverso de B. Entonces, nuevamente voy a empezar con el vector A. Ahí está el vector A. Y sobre esto sumo el vector B, pero de sentido opuesto. Ahí está. Y aquí tenemos la resultante A menos B. Ahora, no interesa si usted tiene infinidad de vectores. Va sumando, ¿no? Cabeza con colita, lo que se llama, ¿no? Si cabeza con colita está encontrar el último vector, y esa es la suma o la diferencia. ¿Y por qué lo llaman ley del paralelogramo? Porque tanto la suma como la diferencia, chicos, están expresadas en un paralelogramo, ¿no? Si usted se dibuja un paralelogramo arbitrario, cualquiera, chicos, respetando las particularidades, ¿no? Deben ser de lados paralelos, 2 a 2, ¿no? A ver.
dos vectores, ¿no? Es un paralelogramo, dos vectores. Si usted traza la diagonal, chicos, ahí está, es el vector C. Inmediatamente usted dice, ese vector C, chicos, es la suma, ¿verdad? Es A más B. Ahora, si trazamos la otra diagonal, ahí está, D, al ser paralelogramo y de lados paralelos y de la misma magnitud, chicos, esto sigue siendo B, ¿verdad? ¿Sí? Sigue siendo el vector B. Ahora, a ver, haga la suma en el triángulo O, P, Q, chicos, y le va a dar la resta. A ver, mire, en el triángulo O, P, Q, que se tiene, mire, el vector B más el vector D es igual al resultante que viene a ser el vector A, ¿verdad? Y entonces tiene que el vector D, la otra diagonal es A menos B. Siempre, en todo paralelogramo, chicos, una diagonal es la suma y la otra diagonal es la diferencia, ¿no? Por eso es lo que llaman la ley del paralelogramo. ¿Sí? ¿Está bien? Va a consultar cualquier duda. Donde tal vez tenga un poquito de cuidado es en la multiplicación de un escalar por un vector. A ver.
A ver, puede existir lo siguiente. Una primera situación, chicos. Si lambda es positivo, entonces el vector C y el vector A tienen igual dirección, ¿no? Igual sentido, porque lambda es positivo, ¿no? Lo que no ocurre si lambda es negativo. Entonces, son opuestos, ¿verdad? Sentidos opuestos. Sentidos opuestos. ¿Está bien? Y una tercera, ¿qué ocurre si lambda es cero? Entonces, el vector C sería el escalar por el vector A. Esto, chicos, le da un vector, no le da un número, porque va a ser 0 por A1, 0 por A sub 2, 0 por A sub 3, hasta 0 por A sub n, ¿no? Y esto en realidad es 0 por A sub 1, 0, 0 por A sub 2 es 0, 0 por A sub n es 0. Es el vector nulo, ¿no? No es el número 0. Ya, copié o sácalo un screen, chicos, y voy a cambiar de página. Ver, ¿hay alguna consulta, chicos? Está todo claro, Inge. ¿Está todo bien? A ver, analicemos un poquito la norma. Esa palabra en todos los textos va a encontrar, chicos, ¿ya? Entonces, a ver, norma de un vector. A ver, voy a definir en el plano. B sub 2. Entonces, esto implica que el vector A tiene dos coordenadas.
Y si usted quiere obtener la distancia entre dos puntitos, recuerda, chicos, a ver, solo anoto la formulita. Distancia entre dos puntos es x2 menos x1 al cuadrado más aquí al tener un solo punto, chicos, hallamos la distancia con el origen, ¿no? Entonces esta distancia sería, chicos, así. Pues ahí a sub 1 menos 0 es a sub 1 al cuadrado más a sub 2 menos 0 es a sub 2 al cuadrado. Y ahí viene, ¿no? El concepto de que si hablamos de ecuaciones, entonces tenemos que considerar el positivo y el negativo. Pero si hablamos de norma, esta norma siempre es positiva, entonces nosotros podemos decir así, la norma del vector A o su magnitud, ¿verdad? Es la raíz positiva. O sea, fíjese, no es difícil sacar la norma. Mire, hemos definido el vector A en el espacio vectorial 2. Eso significa que tiene dos coordenadas, a sub 1, a sub 2. Entonces la norma no es nada más que la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado, ¿no? La suma de sus componentes elevados al cuadrado. Pues sí podemos generalizar, chicos. A ver. Sí, el vector A pertenece a un espacio de suprimir, entonces la norma del vector A será raíz cuadrada, 1 cuadrado, 2 cuadrado, hasta el enésimo. ¿Está bien? O sea, no necesita hacer ningún cálculo, ¿no? Eso se demuestra utilizando el concepto de distancia entre dos puntos, ahí lo que está anotado ahí en la parte superior, ¿no? También esto va a encontrar anotado de esta forma, de forma un poco más comprensiva. Sumatoria de A sub pi al cuadrado, ¿no? 1 cuadrado, más 2 cuadrado, más 3, etcétera. ¿Está bien? Y el vector unitario, chicos, ¿recuerda cómo se define? A ver, vaya anotando cómo define el vector unitario.
ver, sea B sub 2, dos componentes. Entonces, el vector unitario se define como el vector sobre su norma, ¿verdad? Donde la norma de este vector unitario es la unidad, ¿no? 1. Por eso es unitario. ¿Está bien? Ahora, los vectores unitarios más conocidos, chicos, y con el que usted ha trabajado bastante, son los vectores unitarios que están en el eje X, que es el Y, y en el eje Y, que es J, ¿no? Ya nosotros vamos a añadir el otro eje, donde existe un vector unitario que es K. Por eso, cuando veamos un vector en el sistema cartesiano en el plano y en el espacio, ¿ya? A ver, igualdad de vectores. Igualdad de vectores. Igualdad de vectores. Dos vectores definamos entonces, chicos. Sean el vector A, el vector B, que pertenecen al espacio B sub n de forma general. Entonces, el vector A es igual al vector B, si solo si el primer elemento del vector A es igual al primer elemento del vector B. Para todo I. ¿Sí? A sub 1 debe ser igual a B sub 1, A sub 2 igual a B sub 2. ¿Ya? En otras palabras, deben ser dos vectores coincidentes, una sobre la otra, totalmente idénticas, ¿no? Vectores paralelos.
Defina los dos vectores nuevamente, chicos. El vector A es paralelo al vector B si, solo si un vector es múltiplo del otro. Ahí. Ahora, chicos, lambda puede ser cero, ¿no? Como es un número real, cero. Entonces, el vector A se convierte en un vector nulo. ¿Ya? Por definición, chicos, anótese, por definición, el vector nulo es paralelo a todo vector. ¿Ya? Por definición, el vector nulo es paralelo a todo vector. ¿Ya? ¿Está bien? A ver. Representación de un vector en un sistema cartesiano de plano. Cartesiano. Dos cosas. Voy a utilizar x y. Como vamos a representar en el sistema, chicos, de plano x y. No B sub n, por favor. B sub 2 aquí, por favor. Si se puede modificar. 2. A ver, dibujemos. El sistema cartesiano. ¿Cómo dibuja, chicos? Primero ubica el puntito x y, ¿no? ¿Sí? Donde sea, chicos. A ver acá.
Acá está el puntito xi. Este puede ser 2, 4, 2 menos 5, etcétera, en cualquier cuadrante. Ese es el punto. Para dibujar el vector unimos con el origen. Ahí está. Y para que sea vector, añadimos la flechita, ¿no? Ahí está. Ahora usted ahí puede ver claramente, chicos, ¿no? Mire, la distancia de O a P, evidentemente, es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí o no? ¿Verdad? Que usted puede calcular de forma directa, sí. Lo podemos hacer sin la formulita, si usted desea. A ver. Esto es Y, ¿verdad? Y esto es X. Y usted dirá la hipotenusa al cuadrado es igual suma de catetos al cuadrado. Y ahí tiene, ¿no? Sacas raíces y ahí tiene el segmento OP, que viene a ser la magnitud. Para nosotros, la norma. Decimos la norma del vector A es igual a la raíz cuadrada está bien, y positivo, ¿no? Solamente la positiva. Esa es la norma. El sentido es la flechita, ¿verdad? Y la dirección es respecto, pues, tomamos el eje horizontal, también no tiene problemas, ¿no? Esto es la función tangente. Usted conoce y conoce X, ¿no? Entonces, esa es la dirección del vector A. La dirección del vector. Entonces, ahí tiene la dirección, la magnitud y el sentido, ¿no? Está bien, chicos. Entonces, estaré notando lo siguiente, que usted ya, bueno, seguro conoce, ¿no? El vector A siempre puede escribir y expresar en función de sus coordenadas o también en función de su magnitud, pero con la flechita, ¿no? ¿Está bien? Y aprovechemos, y aquí está el vector unitario I, ¿no? Y aquí J. También el vector A, chicos, a ver. Si usamos la ley del paralelogramo es el vector OQ más el vector QP. ¿Está bien? También puede expresarlo así, ¿no? Pero, ¿qué es OQ, chicos? A ver.
Fíjese el gráfico. O Q es X veces el vector Y. Y QP es Y veces el vector J. Entonces también el vector, chicos, puede expresar en función de sus vectores unitarios, ¿no? Ahí está. Entonces eso lo podemos añadir aquí. Así. Entonces también puede expresar en función de sus vectores unitarios. ¿Ya? ¿A qué es igual ese vector unitario? Al vector A dividido entre su norma, ¿no? Es lo que hemos definido anteriormente. A ver, ¿qué pasa en el sistema espacial? Aquí un poquito vamos a analizar, chicos, cómo está distribuidos los tres ejes, etcétera. ¿Ya? Entonces, a ver, consultas, alguna pregunta. Buen día, Inge. Yo tengo una Hola, consulta. adelante, adelante. ¿Qué pasa si la flechita va en sentido negativo? ¿Se aumenta un negativo a la normal o se deja así? No. A ver, el cambiar el sentido tiene dos interpretaciones. Una, para que exprese la zesta, ¿sí? Para que exprese la zesta. Y segundo, es simplemente esto, chicos, ¿sabe? Ahí lo que usted está viendo en el sistema cartesiano, este es el vector A, ¿verdad? Eso es lo que está viendo. Si usted lo cambia, pero manteniendo la magnitud, etcétera, está bien hacer el menos A. ¿Está bien? Pero tengo un poquito de cuidado, ¿no? Porque, a ver, yo puedo decir, este es el vector B. Entonces, este es el vector menos B. O sea, el hecho de que vaya de la parte inferior a la parte superior no implica que el vector sea positivo. Depende cómo usted está asumiendo el signo. ¿Está bien? Solamente lo que quiero dejar claro es de que si usted añade un signo negativo, está cambiando el sentido del vector. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya. Si no tiene alguna duda, chicos, aquí vamos a quedar. Chicos, aquí en el inciso B, me haces recuerdo a la próxima clase y sobre eso vamos a continuar. ¿Está bien? Está bien, Inge. Sí, adelante. ¿Está bien? Ya, hasta la Sí, sí, próxima está clase. bien. Dime. Ingeniero, todo bien. Todo bien. Ya, chao, chicos. Ingeniero, Sí, adelante, Fabricio. ingeniero, ¿podría mostrar la primera diapositiva, por favor? No llegué a La, anotar todo.